En esta sesión vamos a estudiar el Estado desde el punto de vista de la microeconomía. No es la única mirada. En otra oportunidad lo estudiaremos desde el punto de vista de la macroeconomía. Cuando estamos parados en la teoría microeconómica neoclásica, o si pensamos en el argumento de Adam Smith, el mercado sería la mejor opción para resolver los problemas económicos que ocurren normalmente. Pero, ¿qué pasaría si encontráramos algunos bienes o algunos casos en los que no funcionara el mercado? En ese caso, uno necesitaría una alternativa. Y la primera alternativa que se piensa es el Estado. Lo que vamos a hacer a continuación es estudiar los casos en que el mercado no funciona bien y se requiere la intervención del Estado. El primer caso se conoce como monopolio natural. Cuando se presenta un monopolio, la solución sencilla es estimular la competencia haciendo que otras empresas entren a producir. Pero imaginen una situación en la cual hay una mina de carbón. Es la única mina de carbón en el país donde vivimos y no hay manera de importar de otras partes. En esa situación tendríamos un monopolio dado por la naturaleza. No habría manera de introducir competencia. En ese caso, el Estado podría explotar directamente la mina de carbón y así se lograría que el precio de mercado no fuera tan alto. Un ejemplo de ese fenómeno son los servicios públicos como el de electricidad. Durante la mayor parte del siglo XX, la electricidad se consideró un monopolio natural. Por esa razón, el Estado era el encargado de proveerla. Hace unos 40 años cambió la visión al respecto. Algunos estudiosos consideraron que la electricidad era una cadena y que algunos eslabones de esa cadena eran monopolios naturales, pero otros no. Eso dio lugar a que en algunos países como el Reino Unido, Chile, Colombia, la cadena se segmentara, donde se consideraba que podía haber competencia, por ejemplo, en la generación, se permitió la entrada de actores privados. Otros eslabones, como la distribución, se siguieron considerando monopolios naturales y hoy en día el Estado sigue interviniendo. Un segundo motivo para la intervención del Estado son las externalidades. Una externalidad se refiere a un costo o un beneficio que el productor directo no percibe. Por ejemplo, en Colombia, a la orilla del río Bogotá, hay unas curtiembres. En el proceso de curtir, es decir, de procesar el cuero añadiéndole tintes y otros químicos, estas empresas generaban muchos desperdicios contaminantes. Como podían simplemente tirar los contaminantes al río, no incurrían en el costo de procesarlos para evitar la contaminación. Es posible que ellos hubieran podido usar una tecnología más limpia, pero más costosa. Lo que pasaba era que les resultaba más barato contaminar el río. Observen que en ese caso la contaminación que ellos generaban la pagaban todas las personas que estaban aguas abajo del río. Eso incluía a más de 6 millones de habitantes en la ciudad de Bogotá y muchos pueblos pequeños más adelante. En esa situación, la contaminación es un costo que no tenía que asumir la empresa, sino que lo asumían terceros. A ese caso lo conocemos como una externalidad negativa. ¿Cómo se podría corregir una externalidad negativa? Fíjense que el problema radica en que el costo no es visible para la empresa. Si la empresa hubiera sentido ese costo como propio, probablemente habría usado la tecnología más limpia, porque la tecnología contaminante ya no le parecería la más barata. La solución que se ha propuesto son los llamados impuestos pigouvianos. Imagínense que haya un impuesto para las empresas contaminantes. Desde el punto de vista de las empresas, el impuesto es un costo. Ese impuesto corregiría la distorsión de la externalidad negativa. Ahora analicemos un caso distinto. Imaginemos una empresa farmacéutica. La empresa está pensando en producir un nuevo medicamento a partir de cero, pero hacer un medicamento implica muchísimos experimentos fallidos, mucho ensayo y error hasta que se logre encontrar la fórmula que funcione. Después, hay necesidad de probar la fórmula, primero en animales para saber si es segura, luego tal vez en algunos voluntarios o en casos especiales, y después, cuando se sepa que no es dañina para los humanos, hacer ensayos en una población más amplia para verificar qué tan efectiva es. Como se pueden imaginar, ese proceso es largo y bastante costoso. Ahora, imaginemos que cuando se completa el proceso y la empresa por fin tiene listo el medicamento ya comprobado, se encontrará con que otras empresas pueden copiar la fórmula y empezar a producirla. Las otras empresas no tuvieron que incurrir en los costos de la primera, pero en cambio se van a quedar con los beneficios que generó la invención de la primera empresa. En una situación como esa,
La primera empresa no tendría incentivos para desarrollar nuevos medicamentos. De hecho, ninguna empresa tendría incentivos para generar nuevos medicamentos si supiera que otros las van a copiar. Ese es un caso que se conoce como externalidad positiva. La externalidad positiva se refiere a una situación en la que el que genera los beneficios se encuentra con que otros se apropian de esos beneficios. ¿Cómo corregir esa situación? Una posibilidad es que el Estado intervenga produciendo él mismo aquellos bienes con externalidades positivas. Otra posibilidad es que el Estado busque una manera de que la empresa inventora, que fue la que generó la externalidad positiva, se pueda apropiar de esos beneficios. Una posibilidad sería darle un subsidio. Otra posibilidad sería darle un monopolio a la empresa por un tiempo. Imagínense que se otorgara a la empresa inventora el monopolio sobre ese medicamento por unos años. La empresa podría fijar un precio alto y recuperar así en ese periodo los costos en los que tuvo que incurrir y obtener ganancias. Pero es muy importante que el monopolio sea temporal. Si el monopolio fuera para el resto de la vida, la sociedad no tendría mayor beneficio. La empresa inventora se quedaría con un beneficio excesivo, pero la sociedad no ganaría nada. Pero si el monopolio solo dura un tiempo, cuando se acabe el monopolio, cualquier otra empresa farmacéutica lo produciría y estaríamos en una situación de competencia perfecta. En ese caso, toda la sociedad se beneficiaría porque de ahí en adelante el precio sería el de competencia perfecta. A ese monopolio temporal lo llamamos patentes. Las patentes son una forma de corregir externalidades positivas. En cursos más avanzados van a ver que hay muchos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con cuál es el tiempo óptimo que debería dar una patente. Si quieren un ejemplo en que el Estado decida producir él mismo el bien con externalidades positivas, lo tienen en las carreteras, porque las carreteras no solo benefician a la gente que vive a la orilla de la carretera, sino incluso a gente que vive mucho más lejos o a gente que no vive allí, sino que pasa de vez en cuando. Tanto el monopolio natural como las externalidades fueron argumentos desarrollados en el siglo XIX, aunque todavía son vigentes. Pero en el siglo XX apareció una teoría que trata de entender de una forma distinta la intervención del Estado. Hacia los años 50, Paul Samuelson publicó unos artículos en los que se centraba en dos características de los bienes. En primer lugar, está la característica de si el bien se puede consumir de manera colectiva o no. Por ejemplo, usted se come una manzana, otra persona no se puede comer esa misma manzana al mismo tiempo. La ropa que usted usa no la puede usar otra persona simultáneamente. Esa característica de los bienes se conoce como rivalidad, pero hay algunos bienes que no son rivales. Piense por ejemplo en la radio. El hecho de que usted escuche radio no impide que otra persona escuche el mismo programa al mismo tiempo. En términos técnicos, eso quiere decir que el costo marginal, es decir, el costo de darle el bien a una persona adicional, es cero. Y en competencia perfecta, eso querría decir que el bien no se podría vender porque el precio sería cero y nadie lo produciría. La segunda característica se refiere a la capacidad de vender el producto. Si soy vendedor de naranjas, le puedo dar la naranja a la persona que esté dispuesta a pagarme el precio y no le doy la naranja a la persona que no esté dispuesta a pagarlo. Esa característica se llama exclusión. Puedo excluir a alguien de mi producto, es decir, no darle la naranja si no me pagó. Pero pensemos nuevamente en la radio. No hay manera en la radio convencional de hacer que alguien no pueda escuchar la radio. En otras palabras, no puedo vender un programa de radio a una persona sí y a otra no, porque no tengo manera de excluir del producto a la persona que no me pague. Porque cualquiera con un aparato de radio puede escuchar el programa. Eso quiere decir que la radio no presenta exclusión, pero las naranjas sí. La mayoría de los bienes son como las naranjas y presentan rivalidad y exclusión. A esos bienes, Samuelson los llama privados. Para los bienes privados, el mercado funciona. Pero ¿qué pasa con los bienes que son como la radio y que no presentan rivalidad ni exclusión? A esos bienes, Samuelson los llama bienes públicos. En ese caso, el mercado no asigna bien los recursos, pero el Estado sí. Un ejemplo de bien público puro es la defensa nacional. Aunque estoy hablando de casos extremos,
Tanto la rivalidad como la exclusión son una cuestión de grado y hay muchos casos intermedios. También ocurre que pequeñas variaciones en la tecnología o en las instituciones cambien las características de los bienes. Por ejemplo, si el programa ya no se emite por una emisora de radio abierta, sino como un podcast en Internet al que se accede con una palabra clave, el bien ahora presenta exclusión. Observen que estos son argumentos teóricos acerca de cuándo tiene sentido que el Estado produzca un bien. No necesariamente explican que el Estado en un determinado país produzca o no cierto bien. Eso puede coincidir o no con que sean bienes públicos. Por ejemplo, en el Reino Unido, la radio está a cargo de la BBC, que es una empresa estatal, pero hay otros países en los que la radio la hacen emisoras privadas. Cuando un bien público se provee por el mercado, se pueden crear distorsiones. En el caso de la radio, el problema está en que no se le puede vender a oyentes específicos los programas de radio. ¿Cómo hacen entonces las emisoras para financiarse? Tienen que hacerlo de otra forma. Por ejemplo, con publicidad. Uno puede terminar con que los comerciales ocupan buena parte del tiempo de emisión. O también puede ocurrir una situación mucho más complicada. Uno esperaría que una emisora de música se especializara en pasar la mejor música que pudiera. Pero ¿cómo se financia? Imagínense que las empresas disqueras le pagaran a la emisora o al DJ por pasar los discos de sus artistas. Uno podría terminar en una situación en la que la música que más se escuche no sea la mejor, sino aquella por la que pagaron más las casas disqueras. Y esa sería la música más popular. A ese fenómeno se lo conoce como payola y es un delito en algunos países. También puede ocurrir que simplemente se produzcan bienes de mala calidad y con costos muy bajos. Algo interesante es que algunos bienes que mucha gente considera que son públicos, en realidad no lo son. Ese es el caso de la educación o de la salud. Aunque hay variaciones según el tipo de educación del que estemos hablando, generalmente la educación es un bien privado, es decir, presenta rivalidad y exclusión. No es un bien público en el sentido técnico, pero eso nos lleva a la última razón para que intervenga el Estado. En el caso de la salud y la educación, suele haber acuerdo en que todo el mundo debería tener acceso a esos servicios. A eso se lo conoce como bienes meritorios. En el caso de un bien meritorio, el Estado debería buscar la manera de que todas las personas tengan acceso al bien, inclusive si no tienen la capacidad de pagarlo. Entonces tiene sentido que el Estado produzca ese bien. Eso es lo que justifica que en muchos países el sistema de salud y el sistema educativo sean predominantemente públicos. Esas son entonces las razones desde la microeconomía para que el Estado intervenga. Puede intervenir cuando hay monopolios naturales, externalidades, bienes públicos o bienes meritorios o preferentes. ¿Existen otros tipos de bienes? Sí, pero ese será un tema para otra oportunidad.